Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Hola, bienvenidos a Latin Shot Magazine, yo soy Mauricio Parada Beltrán y les doy la bienvenida a este espacio que ya saben que es de ustedes también, el primer audio magazine de Toronto para latinos en Canadá. Y bueno, pues hoy tengo un invitado de la realeza. Él es el príncipe de Cundinamarca, o más bien así se hace llamar. Él en realidad se llama Juan Carlos Yepes, un colombiano viviendo allí también en otro rincón de Canadá. Está en Montreal y resulta que en los últimos meses se ha hecho famoso y viral pues por recrear unas historietas o crónicas visuales más bien de la Colombia de los años 90, principio de los 2000 y mostrando como todo ese storytelling, la cultura, la memoria colectiva de toda esta época, de todo lo que por lo que vivimos nosotros los colombianos que estábamos en esta época, principalmente en Bogotá, en la capital. Y bueno, pues vamos con él a hablar, a enfocarnos un poco sobre esa memoria emocional y colectiva de toda una generación que creció con el Dixman, con el rock en español también. Así que Juan Carlos, bienvenido a Latin Shot Magazine. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿Qué más? Oiga, mucho gusto, gracias por la invitación. Pues gracias a ti por estar aquí. Y bueno, Juan, cuéntanos de dónde sale ese nombre del príncipe de Cundinamarca. Bueno, lo del cuento del príncipe de Cundinamarca es muy chistoso porque eso fue una forma de levantarme una vieja en Barcelona. Entonces yo estaba haciendo una pasantía de arquitectura porque yo estudié arquitectura y estaba estudiando en Barcelona y en Barcelona en el 2002 más o menos. Y la cosa como funciona allá, que era muy parecido como acá en Colombia, uno precalentaba antes de meterse al sitio. Entonces allá le dicen el botellón. Estaba con dos amigos y comenzamos a precalentar y nos metimos en un sitio que se llama City Hall, que todavía creo que está allá. Ya entramos como prendidos y yo vi una vieja en la barra y yo le dije a mis amigos, venga, quédense cerca porque tengo como una cosa en la cabeza que le voy a decir. Y entonces llegué, me acerqué y le comencé a hablar. Y la vieja se volteó y me dijo como, hostia, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, mira, no te puedo decir, pero lo que pasa es que yo estoy de incógnito, me escapé del hotel, tengo reuniones todo el día, pero ya estoy harto. Y la vieja me dice, ¿pero quién coño eres? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo soy el príncipe de Cundinamarca, la zona, el departamento más rico de todo Latinoamérica, que no sé qué, y entonces estoy acá de visita. Y esos dos que están atrás son mis escoltas. Y la vieja no me lo podía creer, me decía, no, pero hostia, tío, pero que no puede ser. Y nos pusimos a bailar y nos emparrandamos y la pasamos del carajo. Y pasamos una noche increíble. Y entonces ahí salió el nombre del príncipe de Cundinamarca. Imagínate. Buenísimo eso. Bueno, pongamos en contexto a nuestros oyentes porque no solo nos están escuchando gente de Colombia, sino sabemos obviamente que hay gente de toda Latinoamérica. Exacto. Así que contémosle qué es Cundinamarca en realidad, porque esa es la parte de Colombia. Mejor dicho, Colombia se divide por departamentos y este es el nombre de uno de los departamentos, pues donde está la capital, que es Bogotá. Ese departamento se llama Cundinamarca. Exacto. Así como existen en otros países como México estados o aquí Canadá las provincias y ya vienen sus ciudades. Así es, allá es Cundinamarca, que es como la región central de Colombia, todo lo que está ahí en torno a Bogotá, a la capital. Y bueno, pues ahí están los lugares históricos, lugares que nos va a recordar en algún momento Juan también, todo lo que pasó. Para los de nuestra generación, los que vivimos en los 80, los 90, pues siempre hay unos recuerdos muy bonitos y los invito precisamente a ustedes para que, bueno, al final vamos a dar como el canal de Juan para que vean y escuchen todas esas historias que de pronto se sienten de una manera u otra identificados. Puede que no sean colombianos, pero son historias que pasaron en esa época y de alguna manera nos conectan a todos. Pero bueno, Juan, ¿tú naciste en Bogotá o por qué decidiste contar estas historias de este lugar específicamente? Sí, pues curiosamente yo nací por pura, como le decimos en Colombia, papaya, por pura chepa, nací en Toronto. Cuando mis papás recién casados, mi papá se ganó una beca y se fue a estudiar a Toronto. Entonces ahí cerca de pronto donde tú estás por ahí, Mauricio. Por ahí nací yo.
Pero a los 9 meses ellos se tuvieron que devolver porque el abuelo, pues el papá de mi papá quebró la empresa, entonces le tocó devolverse. Entonces yo crecí toda mi vida en Colombia, pero nacido en Canadá. Y crecí en Bogotá y entonces yo nací en el 79. Entonces me tocó toda esa época sin pantallas, sin celulares, que uno se la pasaba en bicicleta por todo lado, que se tiraba en patineta, y ya después la adolescencia y la influencia musical que fue gigante, que mucha gente habla de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que a mí, por ejemplo, me marcó mucho es la influencia del rock en español. Creo que eso fue lo primero que yo oí, realmente. Yo comencé a oír todos los grupos españoles, ¿no? Como a mí me encantaban los Toreros Muertos, por ejemplo. Yo sé que mucha gente es como de Hombres G, porque usted era de Hombres G o de Toreros Muertos, porque eran bien diferentes, ¿no? Pero yo era más como de Toreros Muertos, por ejemplo, al principio. Sí, claro, precisamente fue la época en que nacía o llegaba más bien el rock en español a Colombia. Y recuerdo mucho un evento histórico que fue el concierto de conciertos del año 1988, que ese fue como el evento de rock en español pues más grande para la época, inclusive que la primera vez que se hacía en un estadio, que era el Estadio El Campín ahí en Bogotá, y que reunió pues creo que fueron más de 10 bandas, estuvieron más de 70,000 personas, mejor dicho, esto en realidad marcó un hito en la música, pues artistas como Miguel Mateos estuvieron allí, Los Prisioneros, Franco De Vita, Los Toreros Muertos que estamos hablando, en fin, fue una gran jornada que inclusive duró casi 12 horas, fue algo apoteósico. Miguel Mateos era un hit, yo me acuerdo, y para mí pues Soda Stereo fue como el rey absoluto. A mí me encantaba Soda Stereo yo creo que mi CD que más oí fue Canción Animal. Ese lo podía poner y oírlo horas y horas y horas después. Y también, yo no sé si usted se acuerda, por la novela, no era una novela, una serie, De Pies a Cabeza, Maná pegó acá durísimo, sí, claro, pues en Colombia. Anécdota de Pies a Cabeza, ¿te acuerdas de Pablito, el protagonista? Sí, ese man no está viviendo en Toronto. Pues resulta que sí, Manuel José Chávez está aquí viviendo en Toronto. Alguna vez lo entrevisté, pues trabaja con una compañía de teatro y estaban promocionando una obra. Nos encontramos, charlamos, un bacán, muy buena gente. Y bueno, pues publiqué la nota y hermano, explotaron las redes, Instagram, TikTok principalmente. Yo creo que ya llevan casi más de 100,000 reproducciones. Hermano, los que no sabían dónde estaba Manuel José Chávez, ya todo el mundo se enteró que estaba aquí en Toronto. Inclusive algún programa de esos de farándula allá en Colombia publicaron la nota. Mejor dicho, por todo lado se supo. Y eso que él decía cuando hablábamos, que quería como seguir manejando como su bajo perfil y todo, pues porque recordemos que él es, bueno, en Colombia, actor famoso, no solo por esta serie de hace 1000 años, sino películas, otras novelas que ha hecho. Bueno, tiene una gran trayectoria. Y nada, aquí lo volvimos a hacer famoso entonces en Toronto. Yo me acuerdo y yo creo que fue por ahí que lo vi, sí. Además el man siempre ha tenido como mucho carisma. Entonces bacanísimo. Sí, usted se acuerda, por ejemplo, mucha gente no se acuerda de Shakira cuando el primer CD de Shakira era más rockcito. Además que ahorita es un poquito controversial la cosa porque quieren meter a Shakira en el Rock and Roll Hall of Fame al mismo tiempo que Iron Maiden y la gente está diciendo como bueno, pero Shakira al principio era muy rockera, man, era ese primer CD era una maravilla y en una de mis historias yo digo que yo ponía ese CD cuando me iba a visitar a mi novia para bluginear y todo el mundo y mucha gente me preguntaba ¿qué es eso, bluginear? Otra generación. ¿Será que lo explicas? Bluginear, joder madre. Yo ¿sabe cómo terminé el video? Yo decía como bluginear, si usted no sabe lo que es eso, vaya y pregúntele a sus papás, que seguramente le van a decir. Mejor que vayan e investiguen, pregunten. Investigue. Pero Shakira era así, y yo no sé, también me pasaba lo mismo con Maná y Caifanes, o uno era como más tirando hacia Caifanes o más a Maná, porque Maná era un poquito más pop y Caifanes era un poquito más rock. No sé si le pasaba lo mismo. Sí, eso siempre pasa y siempre van a estar divididos y unos dicen que Maná no es rock, ellos solo tocan baladitas y pop y que no deberían estar en esa categoría y Caifanes sí, bueno, y otros grupos siempre se van a ir por un lado, inclusive hablando precisamente del Hall de la Fama en febrero del 2025,
pues Maná hizo historia porque se convirtió en la primera banda de rock en español nominada pues al Rock and Roll Hall of Fame. Ahí para que vean también qué es lo que pasa, ¿no? Cada cual saca sus propias conclusiones. Pero es música, hermano, o sea, es música, sea rock, sea pop, es música latina. Por eso el eslogan de Latin Shot Radio es que los latinos somos más que salsa y reggaetón, porque esto también hace parte de nuestra historia. El rock, el pop en español, el que nació por allá en los 80, en los 90, todo lo que hemos estado hablando, pues hace parte de esa historia que nosotros también, pues como inmigrantes traemos. Y muchas de esas bandas pues todavía se mantienen, como Aterciopelados, como, bueno, inclusive bandas que comenzaron con rock, como Poligamia, por ejemplo, una banda bogotana, y de ahí salió Andrés Cepeda, que ya canta más popcito y baladitas y eso, pero también fueron rockeros. E inclusive Juanes, el mismo Juanes también tuvo su banda Equimosis, que también comenzó, y eso era más metalero, más pesadito. Era una chimba. Yo hace poco me puse a oír ese CD de Equimosis, pues era otra vaina completamente distinta. Ajá, y es muy bacano, lo recomiendo para que lo oigan. O sea, si usted tiene a Juanes, usted se imagina a Juanes en una cosa, oiga Equimosis y va a decir, no, esto es otra vaina completamente distinta, pero una chimba. El mismo Carlos Vives también, él al principio era su rock, y por eso a veces también llamó el rock de mi pueblo, porque él también al principio era muy rockero. Entonces siempre están esas raíces ahí vivas. Para mí Soda Stereo es como... A mí me encanta Soda Stereo, y toda la música, es que uno puede coger como por cada país y uno puede como sacar 5 grupos que fueron como increíbles. La Ley también en Chile. En fin, aquí nos podríamos quedar hablando de música durante un buen tiempo y no acabamos, porque eso es lo que hay. O sea, artistas de esa época, de los 80 a los 90, que siguen vigentes, que en realidad pues logran esa nostalgia musical de alguna manera, y son canciones que siempre lo acompañan a uno, porque la música nunca va a morir. No, total. Además que mucha gente como que se acuerda de esa época, y yo no sé si le pasa, pero usted como que oye una canción y lo transporta. A mí muchas canciones como que las oigo de los 80s y 90s y me siento como cuando estaba en el bus yendo al colegio. Obviamente cagado el susto, porque en una época a mí me hacían bullying, entonces estaba como, güey puta, este man me va a cascar, qué mierda. Pero la música lo transporta a uno de esos momentos. Es como la comida también, la misma vaina, es una chimba. Sí, claro, pero ¿alguna canción por ahí en particular que te transporte a esos recuerdos? Sí, claro, pero eran un poquito más pop, porque a principios de los 90 yo también oía pop como Ace of Base, por alguna razón. Ajá. Y me hace acordarme de una noviecita que tenía, de las primeras, ¿sí me entiende? En el colegio. Pero Roxito, sí, no, es que Roxito, muchas vainas. Además hasta me puse yo decía en una historia que uno cuando era chino tenía 2 sueños, o tener un bar o tener una banda de rock. Y yo me conseguí un bajo y comencé a aprender a tocar bajo para tocarme las de Soda Stereo y las de Metallica. Y eso no duró mucho, porque hay gente que tiene oído para eso y hay gente que no. Sí, eso era típico. Pero bueno, Juan, tus historias tienen algo muy especial. O sea, no solo cuentan situaciones, sino pues que también activan los recuerdos. ¿Qué tan autobiográficas son y qué tanto viene de amigos, del barrio o de esa cultura bogotana compartida? Pues hasta ahora todas son autobiográficas. Entonces, y mucha gente me dice que yo tengo como memoria de elefante, pero sí, yo me acuerdo de todas esas situaciones y tengo buena memoria. No sé si era por toda la mano de aguardiente que tomaba, que se me conservó el cerebro. Pero sí, no, yo me acuerdo, todas esas me pasaron a mí, creo que he ido como desde chiquito hasta más o menos los 17 años. Todavía no he comenzado la parte pesada, que son los paseos a Cartagena, las idas de rumba, las paradas en retenes de policía. Todo ese cuento que en los 90s eso era como el viejo y podía pasar de todo. Además que yo decía algo, porque mucha gente me decía como que, pero es que en esa época era muy violenta Colombia. Y yo, pues claro que era violenta, pero la gente seguía su vida. Y en medio de todo la gente aprendió a vivir con eso. Y usted de todas maneras, sí, claro, estaban poniendo bombas y lo que fuera, pero usted salía de todas maneras de rumba, ¿cierto? Sí.
Sí, además yo creo que eso es como un común denominador de los países latinoamericanos, porque no era solo Colombia en esa época, sino pues también por ahí Chile tuvo sus problemas, Argentina, Centroamérica, inclusive en México. Bueno, pasaba como por todos, que no solo eran problemas económicos en unos, en otros la violencia y todo, pero en últimas uno como que terminaba haciéndole como al mal tiempo buena cara, y nosotros los latinos de por sí como que nos la gozamos toda. Hablo por nosotros los colombianos que celebramos todo, porque se ganó, porque se perdió, porque se empató, por lo que sea, pero celebramos todo. Sí, se celebra por todo. ¿Usted se acuerda cuando uno se iba a tirar maicena al Parque de la 93 o por todo lado cuando ganaba Colombia y uno se emborrachaba con aguardiente y feliz? Y eran todas esas épocas. Y sí, nosotros los colombianos, yo por eso a la gente acá, yo siempre le he dicho que usted tiene que tener un amigo colombiano porque no va a parar de pasarla bueno, de reírse. Aunque ya viejitos uno como que le merma a los planes. Uno ya dice, invíteme de 4 a 8, no de 8 a 3 de la mañana porque ya no doy. A las 10 tengo que estar en el sobre, como decimos. Sí, claro, pues ya uno no aguanta tanto, pero pues todavía está la alegría, el ambiente se lo hace uno. Y bueno, pues nada, hay que seguir con esa buena actitud. Sí, claro. Bueno, Juan, muchos migrantes colombianos, incluidos los que hoy viven fuera del país, sienten pues que tus publicaciones los transportan inmediatamente a esa Bogotá de esa época. ¿Eras consciente de que estabas creando una máquina del tiempo, se podría llamar emocional, colectiva? Yo creo que sí, además que mucha gente, vea, sea de donde sea, por ejemplo la parte de los colegios, ahorita hice uno sobre los colegios y a todo el mundo, yo creo que hasta acá en Argentina, en México, en todo lado, cuando sonaba ese timbre para el recreo y uno salía corriendo a la tienda a comprarse la pizza, la milhoja, o sea, lo que fuera. Y de pronto adelante tenía el man alto que jugaba básquet y se tragaba 4 pizzas y lo dejaba usted sin pizza y entonces le tocaba comprarse un paquete de papas y usted estaba emputado. Y después salía de la tienda y había un gorrero, que en Colombia le decimos gorrero a los que no tienen plata y siempre le quieren pedir un mordisquito o o un poquito de la Coca-Cola. Y entonces qué tácticas uno utilizaba para que los gorreros no le quitaran la comida. Entonces todo el mundo se identifica con eso, es muy chistoso. Sí, no sé si le pasó a usted. Además, ¿sabe qué? Una vaina muy chistosa fue que yo hice esa publicación y Falcao, el jugador, me puso que él era Team Gorrero y yo estaba cagado de la risa. Ah, ya pues, ahí conocimos un poquito de cómo era Falcao en esa época. ¿Usted qué team era? ¿Team que compraba o team Gorrero? No, yo sí era del equipo de que compraba y ya. Y simplemente en algunos momentos cuando tenía mucha sed, generalmente que compraba mi gaseosa y me la iba a tomar. Y justo venía alguien a pedirme lo que hacía yo. Y no va a sonar muy bonito esto, así que ojo, tápense los oídos. Pero lo que yo hacía era escupir la gaseosa y ahí sí, nadie me pedía. Sí, o le metía pedacitos de trocitos. Esa era infalible, parce. Yo lo que hacía era, yo lamía la pizza enfrente del gorrero y entonces le decía, ¿quiere? Hágale, coma. Y eso los espantaba. Pero entonces ese tipo de cosas conecta mucho con la gente, además con productos de la infancia. Creo que puse algo como en Colombia había un producto que se llamaba Castalia, que era como el abuelo de la 7-Up y de la Sprite, y todo el mundo se enloqueció porque no se acordaban, como que les hizo clic. Bueno, Juan, en tus historias aparecen objetos, frases y escenas muy específicas de la época, ¿no? O sea, el colegio, el transporte, la televisión, la música, todo lo que estamos hablando. ¿Qué elemento noventero jamás puede faltar en una historieta del Príncipe de Cundinamarca? Uf, ¿qué no puede faltar? Bueno, en las de la adolescencia no podía faltar. Yo comencé a fumar muy joven, entonces no podía faltar un paquete de cigarrillos. Ajá. Si fuera uno Marlboro, si no tenía plata, entonces era Belmont, o creo que hasta llegué a comprar Paradise, que era paila. También la ropa que uno usaba, yo me acuerdo que yo compraba mucho, yo andaba en Converse para todo lado y usaba camisetas Gotcha o Pacific algo, me acuerdo. Y un reloj Swatch. Entonces eso ya comienza como que a todo el mundo como, uy, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Es muy chévere. Yo no sé si usted se acuerda algo específico de esa época. Por ejemplo, en el colegio, ¿se acordaba de las piquis, de jugar trompo? ¿A usted le tocó también? Sí, claro, pues se jugaba de todo un poco, pero yo recuerdo que tenía un grupito de amigos que a veces
o no íbamos a clase o salíamos temprano, no me acuerdo cómo era. El hecho es que teníamos un amigo que era el que tenía el apartamento solo porque los papás llegaban tarde, o sea, sabíamos que no iban a estar y nos íbamos para allá, y en esa época pues estaba de moda el Nintendo. Sí, y lo que claro. hacíamos era ponernos a jugar ahí campeonatos o lo que sea, pero ahí toda la mañana, toda la tarde, escuchando musiquita, comiendo papas con gaseosa, con Coca-Cola, y sale ahí, se pasaba muy bueno. Capaban clase y se iban para allá. Sí. Bueno, Juan, y hoy que tus historietas ya son parte de la memoria cultural digital, podríamos llamarlo, de muchos colombianos principalmente, ¿qué historia musical de los 90 a 2000 todavía sientes que te falta por contar? Pues a mí me falta contar un par de historias con Soda Stereo, sobre todo con el último concierto que ellos hicieron en Bogotá en 2007, creo que fue. Antes de que se fueran para Venezuela y que Cerati Sí. muriera. Ese concierto yo creo que fue como el punto máximo del rock en español en mi vida, porque Soda siempre fue mi grupo favorito y por fin los pude ver. Entonces esa historia la quiero contar y quiero hacerle como una especie de homenaje a ellos, porque no sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho que discos de Soda Stereo que salieron, pero que en ese momento yo como que no los aprecié mucho, y ahorita vuelvo y me encantan. Es como Dynamo, por ejemplo, en el momento apenas salió, lo compré el cassette, me acuerdo. Lo oí, pero como que no, porque yo venía de Canción Animal y yo decía, no, pero esto no es... Y ahora que lo oigo, lo pongo y es como, puta, es buenísimo, ese disco es lo máximo, ¿no? Entonces me falta la historia con Soda Stereo definitivamente. Y también un concierto que fui en España de Café Tacuba. Esos manes son lo máximo. Demasiado buen show. ¿Cómo no? Su Majestad Soda Stereo, sí señor. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes entonces de las historias del Príncipe de Cundinamarca para escuchar y también uno recordar todo lo que vivía, porque es que estas historias no son solo lo que hablábamos, no son solo de la Bogotá, de nosotros los colombianos, sino son historias que tienen que ver con el pop, la cultura pop en general de Latinoamérica, porque quién no esperó o a escuchar en el radio, en el equipo de sonido, en su grabadora, ahí la canción que quería grabar y meta su cassette y espere hasta que Y el DJ no se callaba. o hasta que el locutor deje de hablar para grabarlo, grabar su cassette, hacer esas dedicatorias, muchas de esas también para la noviecita, claro, o lo que fuera. Y bueno, pues también son esas historias, o ir contando y caminando en el paseo con su Discman, con su Walkman, con todo esto. Son historias en realidad que siempre van acompañadas de una gran banda sonora, que es la banda sonora de nuestra generación. Esos son los buenos recuerdos. Sí, total. Además, sí, el DJ nunca se callaba. Uno ahí esperando que el man se callara para poner rec en el coso. Sí, y el man ahí seguía hablando. Y con ustedes, este grupo que... Y uno, cállese, hijueputa, cállese que quiero grabar. Total. Pero sí, no, demasiado bacano. Además que hay demasiados grupos. Yo en un punto también me fui como por el lado del ska y comencé a oír Escape, un grupo español, buenísimo. No sé si alguna vez lo viste. No, fíjate que también me gusta, pero aún no nos hemos podido encontrar por ahí, pero ya llegará el día. No, hay demasiado y uno puede volver atrás con demasiadas cosas como Ilia Kuriaki, Los Valderramas también, Fabulosos Cadillacs, Fito Páez. No, demasiado. Pero eso es lo rico, que uno se transporta en el tiempo, y no solo hablando de música, ¿no? Porque a principio de los 2000 yo recuerdo algo que impactaba mucho, y era el famoso Messenger, ¿no? Ya hablando de como claro, estos temas de comunicación, cómo se comunicaba uno con la gente, con los amigos. Y no es como hoy ahí con el WhatsApp, que envían un mensaje y a veces ni le contestan a uno, puede pasar días y ahí se quedó. No, en esa época uno sí se hacía respetar, porque si no le contestaban, entonces comenzaba uno a lanzar, a mandar esos zumbidos y hágale hasta de alguna manera. Si tenía sonido, mucho peor. Así que de alguna manera tenían que contestarle a uno. Yo sé, hermano, esa época la comunicación era demasiado loca. Además, sí, que uno no cargaba con estos aparatos, sino uno simplemente decía, oiga, nos vemos allá en tal lado, y allá llegaba, y si no llegaba se armaba un pedo. La gente era puntual. Y uno podía echar esos cuentos como el del Príncipe de Cundinamarca. Si la vieja hubiera tenido un smartphone,
se voltea, me googlea y se acaba el parche, ¿sí me entiende? Pero ese día, ese día menos mal la tecnología no le había llegado, entonces me fue bien. Pues Juan, definitivamente uno de los factores que yo creo que hace exitoso tu proyecto del Príncipe de Cundinamarca es esa nostalgia de los años 80, 90, esa búsqueda de la simplicidad, ¿no? De la conexión real, de lo que se añora también de las épocas, porque pues hoy en día vivimos en esa inmediatez, en todo lo digital, y ya cuando pues vemos esto, esas historias que tú cuentas, que muestras, pues simplemente nos enganchan de alguna manera a todos los de nuestra generación, todos los que estamos con esa influencia cultural, pop, y eso sí ya es definitiva. Así que, pues nada, ¿qué mensaje le darías tú a las nuevas generaciones a partir del Príncipe de Cundinamarca? Pues nada, que sigan el Príncipe de Cundinamarca. Esto es un proyecto muy chévere que está creciendo, la comunidad que se está generando es muy bacana, y además fuera de eso yo quiero comenzar a oír historias de otro lado. Yo quiero comenzar a oír historias, cuentos de México, quiero oír cuentos de gente en Guatemala, en Costa Rica, de todo lado, porque yo sé que son parecidos. Y sé que en esa época en la que nosotros vivimos estábamos libres, podíamos hacer lo que quisiéramos, no había redes sociales, entonces a uno no lo estaban filmando todo el tiempo. Entonces quiero como oír un poco más de cuentos de la gente, síganme, y esto, tengo demasiadas historias, está muy bacano. Ahí voy a seguir contándoles. Obviamente la vaina es autobiográfica por el momento, pero sí quiero incluir cuentos de otra gente. Entonces eso me llama mucho la atención. Y los leo hasta los haters, no pasa nada. Sigan comentando, que eso me ayuda. Pues genial eso, qué buena idea, Juan. Ojalá podamos seguir mirando historias más multiculturales. Pero bueno, ya en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes. Ahí estoy en cualquiera de sus favoritas. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok y también estoy en YouTube, y todas son El Príncipe de Cundinamarca. Ahí facilito. Y estén pendientes porque sí, vienen hartas cosas, y no, yo estoy muy contento porque finalmente puedo hacer una vaina diferente. Ya estaba aburrido de estar metido en una oficina haciendo arquitectura. Entonces esta crisis de los 40 fue lo mejor que me pudo pasar. Se vuelve uno creativo, ¿no? Sí, le vale uno verga todo y uno comienza de nuevo. Y si usted tiene 40 y pucho y está aburrido en una oficina, pero usted era un berraco para hacer alguna vaina, hágale, sin miedo. Sin miedo al éxito. Pues Juan, hermano, gracias por haber estado aquí en Latin Shot. Bienvenido siempre aquí en Toronto o allá en Montreal o en Colombia, donde sea. Ahí nos veremos, nos escucharemos. Y seguiremos muy de cerca este gran proyecto del Príncipe de Cundinamarca. Felicitaciones por esa iniciativa y que sigan vivos esos recuerdos, Juan. Muchas gracias, Mauricio, muy chévere la invitación, y ahí estoy pendiente de Latin Shot para oír toda esta música latina, rockcito, chévere, sí, porque no somos solo reggaetón, ¿sí o no, parce? Claro que sí, Juan. Aquí pues no es que neguemos la salsa ni el reggaetón, simplemente decimos que no somos solo eso. Exacto. Porque el rock y el pop en español también pues también nos cuentan y nos representan a nosotros como latinos. Gracias, hermano. Así que bueno, gracias Juan, y gracias a ustedes también los que nos escuchan desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. Pendientes de un próximo episodio aquí en Latin Shot. Hasta pronto. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.